Marcos 10, del 17 al 30. Ve, vende todo lo que tienes y sígueme, dice el Evangelio de hoy. Y quien quiere seguir al Señor tiene algunos puntos a trabajar y valores a recordar. Mira, el cristiano que sigue a Jesús debe tener estos puestos. En primer lugar, la sabiduría. ¿Qué es lo primero que debe pedir al Señor? Sabiduría. Sabiduría viene del término sapere, es quien le pone gusto a la vida. Le sabe encontrar el gustito a las cosas de la vida. Y la gran riqueza de una persona no es cuánto tiene, sino cuánta sabiduría posee. Si el mundo hoy está en crisis, es por la carencia de hombres sabios que faltan. Para ser sabio no se necesita leer tanto sobre la vida, sino profundizar y entender sobre la vida. La clave del hombre sabio es su prudencia. El prudente es sabio y el sabio es prudente. Sabiduría no es que habla tanto, sino que sabe en qué momento hablar. Por un segundo lado, tenemos la palabra de Dios, lo que nos muestra claramente San Pablo en la segunda lectura. Es tener ese lugarcito para escuchar la palabra, para meditar en tu corazón. Aquello que decía ese padre de la iglesia, quien no conoce las Escrituras, no conoce a Cristo. Tener ese momentito para reflexionar, buscarte esos minutos para leer la palabra de Dios, para meditarla, para comprender la vida de otro tinte. Porque cuando vos lees la palabra de Dios, encontrás la esperanza y le encontrás un sentido a las cosas de la vida. Y si no te animás al Antiguo Testamento, animate al Nuevo Testamento. Pero qué lindo cuando te tomás unos minutitos para meditar. Ya sea con esto, con el WhatsApp, con la lectura del Evangelio de vía Internet. ¿Cuántas posibilidades tenés para meditar hoy la palabra de Dios? Y saber lo que hoy el Señor te sigue diciendo. Porque la palabra es tan actual. No hay nada más antiguo y más nuevo que el Santo Evangelio. Siempre algo novedoso, siempre algo para sacar, siempre algo para conocer, pero busca ese momentito. Yo te entiendo que hay veces que no le tenemos ganas o que no le entendemos, no importa. Una simple palabra te puede bastar para comprender y meditar la palabra de Dios. Pero eso te va a ayudar a profundizar, a entenderte, a conocerte. Y en tercer lugar, el seguimiento. Seguir a Cristo exige renuncia, abandonarte, entregarte. Y esto va a golpearte al principio, porque a uno le cuesta renunciar a sus ideas, a sus gustitos personales, a sus caprichitos. Pero después el Señor te muestra que cuando vos lo seguís verdaderamente, vale la pena. Acá te cuento como un ejemplo mi propia vida. Cuando sentía que el Señor me llamaba a los 17 años, sentía como que se me caía toda esa idea que yo tenía de casarme y tener una familia grande. Y siempre soñaba con tener una familia grande. Y muchos amigos que también me decían, pero ¿cómo vas a renunciar a esto? Mirá las cosas y las posibilidades que tenés. Y las renuncié. Y hoy el Señor me tapó la boca, porque me di cuenta que sí, tengo una familia grande. Tengo hijos por todos lados. ¿Y qué hijos que tengo? Pero bueno, ahí uno se da cuenta que el Señor no se deja ganar en generosidad. Lo único que puede atentar a estas tres cosas, a la sabiduría de la vida, a la palabra de Dios y su escucha, y al seguimiento, es la avaricia, el querer tener el dinero, lo que es la riqueza solamente por la riqueza, en donde verdaderamente te haces necio, porque dejas de lado la sabiduría de la vida, no le encontrás gusto a la vida. Puedes tener 1.000.000 de pesos en el bolsillo todos los días, pero cuando realmente no le encontrás sentido a la vida, ¿de qué te sirve ese 1.000.000 de pesos? Cuando no le encontrás sentido y el gustito a la vida, ¿de qué te sirve tener una mansión, autos, casas o lo que fuera? Si no le encontrás el gusto a la vida, ¿de qué te sirve el tanto tener? Por eso, hoy el Señor te invita a eso, a encontrarte nuevamente con Él, a través de la palabra, porque cuando una persona se deja llevar por la avaricia, por el tener, ni siquiera se acerca a la palabra de Dios, no escucha, ni siquiera al mismo Dios. Y por último, el Señor nos muestra que la renuncia es una exigencia constante, pero un enriquecimiento grande, que solamente Dios te lo puede dar. Que tengas un hermoso domingo y aprende a renunciar. Y cuando te cueste la vida, cuando no le encontrés justito a la vida, búscate un pobre o un enfermo, y te aseguro que te van a enseñar a vivir bien la vida y a comprender a la misma vida. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso domingo en el Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buena jornada.